tardes, graderos. Soy José Luis Ibaca. Estamos aquí una vez más en Butaca 2014 de Grada Norte. Ya saben que es la transmisión en vivo de Grada Norte, que bueno, antes la hacíamos semanal. Hemos empezado ya ahora sí a hacerlo 2 veces a la semana por ese tema de los Juegos Olímpicos, porque hay obviamente muchísima información que dar. Y bueno, hoy tenemos invitada a una persona que de verdad le tengo un gran cariño, porque es de las fuentes que me tocó cubrir al inicio de mi carrera como reportero. Ella era una niña entonces, ahorita vamos a platicar de ello, hace muchísimos años, pero me da muchísimo gusto pues todo lo que ha pasado con ella en estos pues ya bastantes años de conocernos y que actualmente pues radica en Estados Unidos. Janet García Monge, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya a muchísimos años de conocernos. Sí, muchos años. Pues para recordar a la gente, seleccionada mexicana de tiro con arco varios años, incluso participaste en los Juegos Panamericanos de Río en el 2007, que después el destino te llevó a Río, pero a los Juegos Olímpicos, pero entonces era hace 5 años, en el 2016, pero entonces era como analista, si no estoy mal, de Marca Claro, era la Sí, transmitida, ¿verdad? sí, estuve con, bueno, en ese entonces era Claro Sports, todavía no sé Sí. todavía cómo estuvo el cambio, ¿no? Pero sí, Uh-huh. estuvimos ahí con Claro. Pues la verdad es una experiencia completamente diferente que viví, o sea, en general vivir Juegos Olímpicos, porque a mí no me tocó hacerlo como deportista, pero también esa parte como analista es otra experiencia. La verdad, mis respetos para toda la gente que se dedica a esto del periodismo y la comunicación. Sí, vamos a platicar un poquito acerca de ello, pero pues igual también agradecer que se estén conectando a nuestra transmisión. Del otro lado de esta pared está Karim Villela llevando la producción hasta donde ustedes nos estén ubicando en esta transmisión de Facebook Live. Oye, Janet García, vamos a platicar rápidamente, ¿no? Tú fuiste seleccionada, pues yo recuerdo, así de los vagos recuerdos más o menos, que la primera vez que platiqué contigo y con tu hermana en la Olimpiada Nacional del 2000, aquí en Hermosillo. Yo Y tenía recuerdo muy 9 bien, años. tenía 9 años, entonces, imagínate. Y de hecho recuerdo muy bien que platiqué con ustedes porque habían tenido una muy buena actuación en tiro con arco. Pero además tengo idea, y a ver si por ahí me sacas un poco de duda, que también destacaban, creo que no participaban, pero destacaban también en natación y en varios deportes, ¿no? Entonces me acuerdo que platiqué con ustedes, pues eran unas niñas entonces, y ya a partir de ahí, pues de alguna forma u otra, pues di seguimiento a lo que estaban haciendo en sus carreras deportivas. Al poco tiempo, pues ya fuiste seleccionada. No recuerdo, no sé si participaste en los Juegos Centroamericanos del 2006. ¿Estuviste Sí, ahí? en Colombia, En Cartagena. Colombia. Cartagena, es cierto, Cartagena. Participaste en ese 2006 y me acuerdo claramente de ese 2007 también en el tiro con arco en Río de Janeiro, que unas instalaciones lejísimos, pero era, no sé, uno se subía al camión de medios y tardaba 1 hora y media, 2 horas para llegar a las instalaciones, platicar, entrevista, a ver cuánto había y vámonos de regreso. Oye, pero esa fue, digamos, esas 2 experiencias de eventos de ciclo olímpico. ¿Qué te dejaron en ese momento tan chica que eras y que ya lo ves en perspectiva, el haber estado en ese tipo de nivel de competencia? Pues, bueno, ya que lo veo en retrospectiva, ahora ya como una persona más madura y ya que dejé el deporte también, definitivamente, yo creo que en general el deporte, no importa qué nivel, te deja mucha disciplina, mucho enfoque. Y creo que eso me ha servido bastante, sobre todo en mi vida profesional ahora como científica, que tiene que haber esa disciplina y tienes que enfocarte, de repente las cosas no van a salir y tienes que aprender a evolucionar de cierta manera. Definitivamente, yo creo que cuando en aquel entonces yo no cuantificaba en mi mente como qué eran este tipo de competencias, qué tan grandes eran este tipo de competencias a las que estaba oyendo. Para mí era pues, juegos panamericanos o juegos centroamericanos, ¿no? Y siempre también, y eso creo que en general lo aplico hasta en mi vida hasta ahorita, como en mi vida profesional, yo siempre iba a disfrutar. Para mí siempre era esa parte de disfrutar la competencia y no ponerme tanto ese peso de estos son juegos panamericanos, estos son juegos centroamericanos. Yo creo que eso siempre, eso es algo que también me dejó el deporte. Ok, es algo importante, en ese entonces no sabía qué tan importante era, pero más que nada disfrutar, era el aprender y disfrutar lo que me gustaba hacer, porque al final el arco, yo nunca vi el tiro con arco como trabajo, ¿no? Siendo que ahora, como está la situación, pues básicamente es un trabajo. Y en aquel entonces
a lo mejor era un trabajo, pero no muy bien pagado. Ahora a lo mejor puedes pensar que como deportista, pues puedes ganar considerablemente bien. Pero en aquel entonces para mí era muy difícil verlo como trabajo, porque pues mi edad, o sea, yo todavía, aunque ya no vivía con mis papás porque estaba concentrada en México, pues de todos modos no pagaba agua, renta, luz, todas estas cosas que conllevan ser adulto, ¿no? Entonces lo que ganaba era para lo que me ganaban las becas, que tampoco era un dineral, pues eran pues como mi extra, ¿no? Como mi premio porque gané, porque me fue bien. Entonces, también eso yo creo que a mí eso sirvió o fue contraproducente para mí para que a lo mejor no dimensionara la magnitud del tipo de eventos a los que estaba asistiendo. Entonces, pues sí, pero padre, la verdad, en general siempre lo recuerdo todo con todos los recuerdos que tengo de esas competencias, no solo de centros y de panamericanos, pero de los mundiales a los que fui también las Copas del Mundo. Tengo muy bonitos recuerdos de todo en general, de todo, la competencia, las amistades que uno crea con el deporte, no solo deportistas, pues estamos aquí pues, empezando con periodistas también, que básicamente me conocen de toda la vida ya. O sea, Sí. estamos hablando de 21 años casi. Más o menos, sí, más o menos, fíjate. Entonces, Oye, de esas aventuras, de esos eventos, precisamente mencionas las amistades que has tenido contacto todavía con gente con la que hayas competido, ya sea como compañeras, como rivales, vamos a decirlo así, de aquellas épocas de 2006, 2007, más o menos. Sí, básicamente tengo contacto por Facebook, ¿no? Lo que veo en Facebook y no soy mucho de andar mandando WhatsApp y mensajes, no soy una persona. Sí hablo mucho cuando estoy en persona, no me va a parar la boca. Pero no suelo siempre estar mandando mensajes. Yo creo que a las únicas personas que llego a mandarle mensaje diario, a la única es a mi mamá. Pero fuera de ahí, de verdad que no lo soy. Pero sí tengo contacto, al menos yo creo que eso es lo que ha ayudado mucho las redes sociales a contactar sobre todo con gente de otros países, que pues, de verdad los conocí hace 15 años y todavía de repente es una, hey, de perdida el happy birthday, es así como que de perdida saber que pues una que ellos te recuerdan o que tienen algún recuerdo de ti y también yo a veces veo a alguien y digo, sí es cierto, me acuerdo que cuando pasó esto en tal competencia. Entonces es padre, pero sí tengo contacto. Muy bien. Oye, el tiro con arco mexicano en general, particularmente el sonorense, ha cambiado muchísimo de entonces a la fecha, ¿no? Hace unas semanas, te estoy hablando tal vez unas 3 semanas, platicamos con Miguel Ángel Flores, el entrenador actual de la selección mexicana de tiro con arco, ¿no? Platicamos también con Alejandra Valencia, una semana después, si no estoy mal, y platicamos un poquito todo eso, ¿no? De cómo ha ido creciendo y cómo ha ido cambiando lo que es el tiro con arco, pero además, no solo eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando hasta ya ser México una potencia mundial. En esos momentos, 2006, 2007, que te tocaba a ti competir, ¿cómo se ubicaba México en ese escenario mundial? ¿Y cómo ves ahora todo ese cambio que ha llegado a, no sé, 15 años después, ¿no? Definitivamente el cambio ha sido exponencial. Para bien, definitivamente no es que México antes estuviera en un lugar muy bajo, simplemente que ha habido ha crecido mucho la competencia, el nivel ha crecido bastante, también el nivel de entrenadores, el número de entrenadores del país con un buen nivel ha crecido. Yo creo que, o sea, esto es algo que no se dio de la noche a la mañana, era como un programa que fue paso a pasito y en estos últimos 10, 15 años fue un boom a raíz, ¿qué diré? Pues yo voy a decir que después de las 2 medallas olímpicas de Aida y Mariana fue cuando estalló más, pero no es que ahí empezara a crecer, sino ya venía poco a poquito como todo este trabajo de los arqueros, tanto de la selección como de las pequeñas escuelas en los estados, pues en la Olimpiada Nacional. Definitivamente a mí me parece maravilloso, ahora que lo veo de fuera, el pensar y decir, yo me acuerdo cuando estábamos ahí y muchas cosas mucho de lo que está pasando ahorita era muy difícil pensarlo, o esta parte de ver a México tan seguido, o sea, de ya acostumbrarte a ver a México entre los tops de las medallas o peleando por las medallas. Eso en general, mira, ahorita que lo piensas, no solo pasó en México, yo creo que también pasó a nivel mundial, porque muchos otros países, muchos pequeños países empezaron como a tratar de mejorar
y eso creó más competencia, y eso creó que más países, que todos, que los pequeños países, los que ya estaban como potencia, pues siguieran preparándose más, y los más pequeños, pues como que se empezaron a jalar unos a otros de cierta manera. Aunque también digo, si no estoy mal, si estoy mal, más bien, corrígeme, ¿no? También tiene mucho que ver el hecho de que, bueno, los asiáticos, en particular los de Corea del Sur, es una escuela, ¿no? Llevan dominando el tiro con arco décadas, prácticamente, ¿no? Pero el que sea potencia, pero como dices, ¿no? También hay otros países que por ahí van, ¿no? México en este caso, ¿no? Pero ahora mismo puedes ver, por ejemplo, en finales, a China Taipei estuvo ¿en qué fue? En el varonil. De por En el equipos. equipo varonil, ¿verdad? Sí, también por ahí Alemania. Constantemente están surgiendo nuevas figuras que ciertamente yo creo, no sé, tal vez Corea del Sur está arriba, pero abajito hay varios que están, entre ellos México, varios que están ya cada vez más cerca de ese nivel, ¿no? Sí, ese es el punto. Yo creo que antes era Corea y luego estaban los otros abajo y luego estaba uno abajo, no sé, Estados Unidos, Ajá. y luego más abajo estaban otros. Y ahorita yo creo que los niveles, o sea, se ha ido cerrando el nivel entre países, digamos. Y pues eso es maravilloso. Definitivamente Corea, pues ellos sigue siendo Corea, o sea, no hay manera de explicar. Bueno, sí la hay, la verdad es básicamente todo el apoyo y es una cultura, es una cosa cultural, porque al final los coreanos el tiro con arco lo traen en la sangre. Ellos, yo creo que, no sé exactamente, a lo mejor me equivoque, pero creo que muchos niños empiezan su escuela casi desde la primaria, o sea, pero ya los empiezan a preparar a eso, ¿no? Al día vas a tiro con arco y tienen pues también esta parte de la cultura asiática que es el rollo de enfocarse como más disciplinados, o sea, más disciplina de la que ya el deporte te da. Entonces, pero definitivamente México y muchos otros países han subido mucho el nivel y eso pues se ha visto reflejado, al menos en México, en las medallas, no solo ahorita en las medallas olímpicas, pero también en todos los eventos internacionales, en los mundiales, Copas del Mundo. Ya es más común esperar que al menos un mexicano va a estar en alguna de estas competencias. Sí. Y hacer referencia hace un rato de las medallas que consiguieron Mariana Vite y Aida Román en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues en Río 2016, ahí fue donde nos vimos que Alejandra Valencia quedó en cuarto lugar individual. Ahora ella finalmente, esa continuidad ya finalmente se vio, pues ya, digamos, la recompensa, ¿no? La continuidad de Alejandra Valencia, que con Luis Álvarez consiguen este bronce en equipos mixtos, ¿no? Ahora en individuales, bueno, ya el equipo femenil mexicano quedó eliminado, pues hay factores, aparentemente el viento tuvo un tema importante que llegó a afectarlas, ¿no? Sí, pues la verdad yo creo que todos todavía seguimos un poquito tristes por eso de la medalla, bueno, de la parte por equipos de mujeres, porque pues sí, sinceramente era una promesa para medallas, especialmente porque creo en la Copa del Mundo, justo la Copa del Mundo anterior de Juegos Olímpicos que fue en París, ellas fue donde ganaron la plaza por equipos y todo esto, o sea, se veía, definitivamente traen muy buen nivel, pero al final, pues como siempre en el tiro con arco no se decide hasta que tiras la última flecha, sí. y tiene mucho que ver esta parte de adaptación, el saber adaptarse a las condiciones. Sí, es lo que he escuchado todo el mundo, o sea, y no ha sido solamente México, sino literal todo el mundo ha tenido problemas y ha comentado algo acerca del aire, del problema con el aire, pero al final es eso, ¿no? Al final yo creo que también esta competencia no es solo el que esté mejor preparado definitivamente, claro, que tenga todas las aptitudes, pero el que sepa adaptarse más rápido a la situación, a las condiciones en este caso. Y lamentablemente en la madrugada para amanecer hoy aquí en el continente americano quedó eliminada precisamente Aida Román en individual. Hay una situación ahorita complicada en Japón porque aparentemente había una tormenta tropical que estaba amenazando y que incluso estaba viéndose obligado a recorrer un poquito el calendario en particular del tiro con arco, Y bueno, pues las participaciones leí la nota también yo. Sí, leí esta nota y dije, no, pues con razón. O sea, ya te puedes imaginar cómo está el viento, ¿no? Porque sí leí la nota, creo que World Archery, la Federación Internacional, creo que mandó un comunicado, no sé si ayer o ahora iban a mover una de las competencias. No sé si al final lo hicieron, porque ya nomás me quedé en esa nota. Pero... Sí, pero pues ahorita prácticamente quedan vivas en esa competencia, pues las dos chicas, ¿no? Que es Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, una chica de 20 años, que ahí está también en Juegos Olímpicos, de pronto también un par de años muy buenos que ha tenido, y pues se encuentra ahorita pues en esa etapa
ya ahorita en la parte de competencia individual. A ver, esperemos que llegue lejos, ¿no? Es una competencia También complicada, ¿no? Luis Álvarez, el abuelo, creo Exacto. que está por competir ahorita en algún momento. Sí, un ratito. Vamos a en algún momento monitorear aquí. esta hora. Sí, sí. Aquí vamos a Yo monitorear la tengo un ventaja problema con las horas. Tengo un problema con las horas, porque aquí pues estas son las 8 aquí para mí. Y luego en Hermosillo para ti son las 6. Y en Tokio no sé qué hora sea. Entonces ese de estar como haciendo la conversión, ya mejor digo, pues las Sí, 8 porque de aquí las 6, a Tokio son 16, a ti te queda 14 horas de diferencia. A nosotros sí son 16, entonces ya te imaginas las desveladas, de pronto está medio canijas, pero sí, de hecho sí, ya está empezando aquí la competencia de tiro con arco. Voy a estar monitoreándola aquí en el canal de videos, de donde está transmitiéndolo en vivo. Ahí voy a ver si sale aquí información y ahí te paso el dato, ¿no? Pero sí es cierto. Eso es algo que yo extraño mucho de México, al menos esa era la oportunidad que yo sabía que podías, de que de menos puedes monitorear las competencias. O sea, si quieres ver esto, vas y vas al deporte que quieres ver. Aquí en Estados Unidos no importa que tengas la suscripción, si lo quieres ver en vivo es lo que estén transmitiendo en vivo. Órale, ¿en serio? Yo estaba así de no, ¿por qué? Y casi siempre es que transmitan, pues evidentemente que esté compitiendo Estados Unidos o que sea un partido muy, muy importante si lo transmiten. Pero al principio tenía un problema, sí tuve que hacer ahí unos movimientos en mi computadora para poder ver en vivo las competencias, porque los primeros días yo decía, ¿cómo no lo voy a ver en vivo? Y ya sabes que uno abre el Facebook y todas las noticias, ya todavía no se acaba así y ya te están diciendo cómo va. Yo decía, no puedo verlo repetido porque no es la misma vivir el sentimiento en vivo que la repetición. Oye, ¿todavía te emociona ver competencias de tiro con arco así? Sí, definitivamente. En eventos, sí. Sí, definitivamente sí. O sea, evidentemente yo creo que si estuviera ahí, pues sería más, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente es esa emoción, sobre todo cuando está en México, alguien que conozco, o alguien de América Latina también, de algún país que conozca, que pues, tenga recuerdos de esa persona, claro que me emociona. Yo me acuerdo mucho cuando estaba narrando, cuando me tocaba narrar, que a veces yo trataba como de que no se notara como el favoritismo, ¿no? Porque al final es lo que te dicen, pero pues uno pues, tiene que ser muy efusivo. O sea, yo no, por más que quisiera controlarlo, a veces sí era así de, ay, pues, no sé, oye, pero sí es padre. Y no, si no estoy mal, yo creo que cuando platicamos, porque te entrevisté un par de veces estando en Río, ¿no? Precisamente por esa nueva experiencia, ¿no? De estar en un análisis de televisión y que te veía todo el continente, ¿no? Pero para llegar ahí, recuerdo, si no estoy mal, que te dieron una especie de capacitación, que tuviste que tomar unos cursos, talleres, no sé exactamente, ¿no? ¿Cómo fue prepararte para transmitir sabiendo que en tu cabeza por ahí estaba, es que me van a escuchar, me van a ver en todo el continente, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Platícanos un poco, compártenos cómo viviste eso, ese antes y el durante los juegos. Sí, la verdad es que era muy interesante porque cuando a mí me invitan para ir a Río, yo me acuerdo mucho porque era febrero del 2016. O sea, me dijeron, ¿te interesaría? Y yo, ¿cómo de que no me va a interesar, no? Entonces ellos empezaron, eran una especie de talleres, o sea, tampoco era muy, muy formal, pero eran unos talleres que como las transmisiones de Claro iban a ir a todo el continente, pues ellos lo que no querían es que luego que salieras con una palabra que, no sé, en Argentina o en Chile no fueran a entender, no sé si digo, mejor si digo, qué curado está, o digo bien curado, pues no van a saber, ¿no? Entonces era como esa parte de saber, de tratar al menos de hablar como un español más neutro, que no es tan difícil, ¿no? Ya que uno lo piensa y todo, que simplemente es esa parte como de controlar, como de meterte un poquito en este papel, de ahorita estoy en cámara y no puedo decir esto. Yo no me acuerdo, a lo mejor alguna que otra vez sí se me salió alguna palabra sonorense, pero sí, estaba padre porque básicamente eran ese tipo de cosas, de cómo tratar de evitar también ciertas palabras o ciertas maneras de decir las cosas para hacer el mensaje más claro para todos los países, sabiendo que pues cada país tiene su regionalismo y sus maneras especiales, no específicas. Pero eso sí estuvo muy interesante, la verdad a mí, yo creo que eso me sirvió mucho porque aunque uno lo piensa, o sea, siempre que estás viendo una narración de cualquier deporte y escuchas a alguien con el acento y todo, yo nunca pensaba en esta persona a lo mejor está tratando de evitar decir esto o está tratando de no hablar alguna palabra muy, muy específica. Yo nunca lo pensaba, yo pienso, pues uno se
sienta, pues yo nomás a sentarme a hacer yo, ¿no? Pero no, o sea, todo eso que conlleva también la manera de hablar un poquito más claro, más pausado, porque y creo que se me ayudó mucho a mí, porque yo todavía tiendo, pero antes tendría más, a hablar mucho, cuando me emociono empiezo a hablar súper rápido, y a veces, antes había momentos que yo no me entendía, que era así, espérate, inclusive mi mamá era así de Janet, o sea, es que no se te entiende nada. Entonces, eso también me sirvió mucho porque era como esta parte como de aprender a pausarte, a tratar como de ligar las ideas bien y pues de respirar muchas veces también. Sí, ese es mucho el chiste, también la respiración, digo, ya son tips ahí ya para cuando uno está frente a un micrófono en cualquier, ya sea radio, televisión en este caso, ¿no? Pero sí, la respiración tiene su técnica además, ¿no? Sí, exacto, pero son esas cositas que te digo, uno va por sentado, por eso digo, yo respeto mucho a la gente ahora, o sea, siempre lo he respetado todas las profesiones, pero después yo no estaba ahí como narradora, como periodista, era más como la parte del análisis, pero de cierta manera también era la parte o sea, tenía que hablar, tenía que saber cómo explicar las cosas, ¿no? Entonces, esa parte de aprender a hablar, sobre todo enfrente de un micrófono, yo creo que muchas personas tenemos ese problema, cuando ya nomás te ponen la cámara, el micrófono, que empezamos a... Sí. Sí, definitivamente para mí fue como un antes y un después. Me sirvió mucho toda esta preparación para Río y la experiencia, ¿no? Definitivamente de estar en Río, porque lo más padre para mí fue que nosotros podíamos, o sea, estábamos narrando desde el set, si te acuerdas me acuerdo que un día nos tocó un llovidón y ahí estaba así yo con mi sombrilla porque no había techo para nosotros. No había techo. Sí. Fue padre, ¿no? Pues, ya vemos ahí varias gente desconectada, pues si quieren, ya saben mandar saludos, comentarios, preguntas, por supuesto, aquí lo vamos a leer y lo vamos a compartir a Janet para que pues ahí nos comparta sus experiencias, ¿no? Oye, Janet, después de Río, ¿qué sucedió en ese momento? Porque tú estabas estudiando, bueno, vamos a poner un poquito de contexto, tú estudiaste física, la licenciatura en física es licenciatura, ¿no? Aquí en la Universidad de Sonora. Yo soy licenciatura en física en la Universidad de Sonora. Y después, tu alma mater. Después estabas platicando de que te fuiste a la Ciudad de México a estudiar la maestría, ¿no? Sí, en la UAM Maestría física también. Física también, ok. Y posteriormente, ya ahorita estás precisamente en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, estudiando ya el doctorado, ¿no? ¿De qué estás haciendo? También en física. También en física, ok. Todo el rollo es físico aquí, ¿no? Cuando terminan los Juegos Olímpicos del 2016, tú ya estabas muy metida en ese rollo, ¿no? Terminan los Juegos y ¿qué pasa? ¿Te llamas a lo tuyo, a tu preparación académica o qué sucedió en ese momento, no? Cuando terminó los Juegos Olímpicos de Río, para ese entonces justo yo había presentado mi maestría en la Ciudad de México unos meses antes, que creo que presenté a principios de junio. Entonces, terminé yo mi maestría, yo ya sabía que venía lo de Río, entonces le di prioridad a prepararme mejor para Río y todo, pero yo estaba buscando un doctorado también y bueno, desde que estaba en mi licenciatura, mi intención siempre fue de doctorado irme a donde sea que no fuera a México. Entonces ya sabía que tenía como que prepararme para conseguir contactos, conocer gente, tratar de encontrar pues una universidad en el extranjero que me aceptara. Entonces, creo que Río fue en agosto, yo creo que para noviembre fue cuando contacté con mi asesor, el que es mi asesor ahorita, el doctor Arturo Ayón. Fue muy casual porque de hecho la historia es muy chistosa, porque hay un compañero mío de la universidad, bueno, ya se graduó, él se graduó de la Universidad de Sonora un año después que yo, y él se vino aquí a San Antonio a hacer el doctorado. Entonces un día así, bien X, me marca y me dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, mandó un mensaje y me dice, tú estás buscando doctorado, ¿no? Y yo, no, pues que sí. Pues es que mi asesor va a dar una plática en la Ciudad de México, pues por si quieres ir a hablar con él. Y yo, va, ¿dónde es? Y pues resultaba que la plática era en mi universidad y era una conferencia que yo tenía que ir, pero yo no sabía que el profesor iba, porque como en el flyer que nos mandaron los estudiantes decía que era otra persona la que iba a exponer. Entonces yo dije, a lo mejor se equivocó, ¿no? Mi amigo. Y ya llegué y así conocí a mi asesor de aquí. Entonces ya yo le dije, pues estoy buscando el doctorado, no sé qué, y me dijo, pues sí, aplica.
y ya mandé todos mis papeles. Entonces fue como un periodo, pues, de agosto, 3 meses cuando realmente apliqué para venirme a San Antonio y todo. Yo me vine a San Antonio hasta el año siguiente, hasta agosto del 2017. Ok. Oye, mira, ya tenemos aquí unos saludos. Aquí manda Beto Vargas. Saludos, Janet. Te mando un fuerte abrazo. Ahí te Igualmente, saludos. Sí. Saludos hasta Phoenix. Hasta ahí. Ah, en Phoenix, ok. Muy bien. Oye, la parte, te voy a hacer una pregunta un tanto extraña, ¿no? ¿Alguna vez has visto el tiro con arco desde el punto de vista de física? Sí, ¿Qué sí, puedo ver? definitivamente, porque en el tiro con arco todo, pues básicamente todo es física, porque Claro, tienes que, desde al luego. final estás transfiriendo la energía potencial de la cuerda, se transfiere la energía a energía cinética en las Ajá. ramas del arco, entonces eso es lo que hace, bueno, necesitaría un pizarrón aquí para explicarlo bien, Pero haz de cuenta, sí, pero es sí, que me llama la atención, básicamente, digo. Ujú. Sí, 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 sí. básicamente es eso. También, por ejemplo, simplemente el vuelo de la flecha, que es una trayectoria parabólica y de cierta Ajá. manera también puedes eh, predecir un poco dependiendo de la distancia y puedes predecir un poco hacia dónde tienes que apuntar o dónde va a caer la flecha. Hay muchísimas cosas, o sea, tanto la cuerda, también las oscilaciones de la cuerda, eso es Ok. lo más. Yo creo que eso nunca lo he, de hecho no he visto a nadie que haga un como un estudio de eso. Porque fíjate, me llama la Pero, atención pero es, porque, sí, sí, porque me llama la atención porque de hecho, tal vez muchas veces vemos las cosas desde un ángulo personal, ¿no? O sea, no sé, por decirte un partido de fútbol, yo estoy haciendo la crónica y termino de forma dramática y luego yo hago clic, esto podría ser el final de una película, por decirte algo, ¿no? Como que cada quien tiene así en su propio idioma ver las cosas, ¿no? Entonces por eso te preguntaba, o sea, si algún momento o ves diferente el tiro con arco, digamos, la Janet deportista, la Janet física. El tiro con arco en sí, específico. a veces sí, fíjate, sobre todo cuando pasan cosas, te digo, la parte esta Ajá. cuando las oscilaciones de la cuerda, no sé si has visto cuando sueltan en cámara Sí, lenta cómo oscila la cuerda, sí, sí, eso, sí. eso para mí se hace muy fascinante, pero definitivamente yo creo que ese sí es un poquito de física no lineal, es un poquito más, un tema un poquito más complicado. Y Ok. también el spine de la flecha, porque ya ves que la flecha pues va girando, pero también va haciendo como unas Ajá. ondulaciones en el aire. Eso Sí. también está eso está muy interesante. Eh, sí, o sea, son muchísimas cosas de verdad que todo es física, porque también mucha gente me decía cuando yo me metí a física, o sea, cuando dejé la selección, porque fue también, yo dejé de tirar, o dejé selección, terminé la prepa abierta, y después me inscribí a física. Entonces, cuando yo decía con la gente así del arco o de otros deportes que sabían que hacía tiro con arco, yo decía, me preguntaban, ¿qué estás estudiando? Yo, física. Ay, sí, se veía venir toda la vida. Y yo, Ajá. sí, toda la vida de deportista y no sé qué. Y yo, física, no educación No hay física. educación física, claro. Pero la gente nunca relacionaba. Yo decía, o sea, yo entiendo que lo relacionan más con educación física, pero después decía, pero el arco es mucha física. El tiro con arco es Exacto. básicamente todo es física. Entonces yo Ajá. decía, ¿cómo? Bueno, ya al final, o sea, yo entendía por qué no, Ajá. pero siempre era ¿por qué me tienen que decir que es educación física? No. Y al Ajá. final no era un problema solo conmigo, ya después con otros compañeros de física de la carrera, pues a ellos también les pasaba lo mismo y sin ser deportistas. Entonces era así de, Sí. bueno, entonces ya es algo en general. Es que fíjate que yo creo que en los últimos años también eso ha tenido un poquito que ver con el periodismo, ¿no? Como que se ha visto un enfoque más científico a los logros deportivos, ¿no? Entonces de pronto podemos ver, no sé, el New York Times alguna vez sacó, digamos, algo así como que la anatomía de Usain Bolt en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, medían ya cuestiones más científicas, ¿no? La distancia, las zancadas, la zancada de cuántos metros eran, o sea, medían todos los factores, incluso ambientales. Entonces, eso sí, yo creo que de alguna forma se ha visto el periodismo, de alguna forma, ha empujado un poquito al ver deporte desde otros ángulos, tal vez más científicos, ¿no? Y que quizá tal vez eso ha ayudado, o más bien, ha tomado lo que es la ciencia del deporte para también aplicarlo en los deportistas también, ¿no? Me imagino. Sí, fíjate que creo que en general ha sido como un boom en general de la ciencia. Antes, y esto no solo en México, sino en todo el mundo, Ajá, antes yo siento que la gente veía como a un científico, como alguien así súper raro y ajá, así de esas personas que tú dices no hablan con nadie, súper introvertidos,
ese debe ser el estereotipo del científico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y yo creo que esto todo, yo me ha tocado en muchas pláticas, así en conferencias o en otros así, seminarios, que la gente le llama el fenómeno de Big Bang Theory, Sí, claro. que toda la gente, o sea, de repente toda la gente empezó a entender o a querer entender a los científicos o a decir, mira, sí existen, ¿no? Y existen unos que no son tan raros. Entonces, ajá, eso ayudó mucho también, o sea, simplemente en la escuela de física ahí de la Universidad de Sonora, el número de estudiantes, yo creo que ha crecido. Yo me acuerdo cuando yo entré, ajá, en mi salón éramos 36, y me acuerdo mucho cuando me fui a inscribir ahí a la Unison, que yo llevaba, bueno, pues es que iba a hacer el examen, y pues es que si no quedo en física, pues matemáticas, ajá, ¿no? Entonces llego y le digo a la muchacha, no, pues física, mi primera opción, y matemáticas. Y toda la muchacha me dice, no, Miss, esa nunca se llena, o sea, no te tienes que inscribir a 12. Y yo, capaz si esta es la primera vez y que se llene, y yo quedé en el, pero no se estaban 40, yo quedé en el 41, no, inscríbeme en las dos. Okay. Y al año siguiente, la generación que siguió de mí entraron 45. Okay. Y después 80, 100, y ahorita es un mundo de personas, mundo no voy a compararlo con derecho, con comunicación, okay, ¿verdad? Pero comparado con las 30 personas que entraban, 20 que entraban antes, ahorita están entrando de 80 por semestre. Entonces, yo creo que en general, no solo en física, y también creo que en biología, química, o sea, todas las ciencias y matemáticas también, sobre todo por este rollo del análisis de datos y machine learning y todo esto, se ha venido este boom en general. Y también, y al final, pues los medios sobre todo son los que se tienen que adaptar a este cambio de la sociedad, que de alguna u otra manera tienen ese enfoque. Entonces, se está moviendo, la gente está poniendo más atención a las ciencias, luego los medios les dan más cobertura a la ciencia, pues esto crece exponencialmente. Y eso a mí me parece genial, porque pues antes yo creo que no éramos, en México todavía los científicos no somos muy valorados, o sea, es como que, pobrecito, no ha comido. Sí. Pero aquí en Estados Unidos es otro rollo completamente diferente. Sí, sí, sí. Oye, volviendo un poquito a lo de los Juegos Olímpicos, bueno, ahorita estamos al pendiente ahorita si va a competir el Alguero Álvarez, ¿no? En específico, estamos viendo una competencia dominada, ya lo hemos platicado en un minuto, ¿no? Por los surcoreanos, ¿no? Ellos, ¿en algún momento te tocó ir a algún campamento o tener alguna especie de contacto con la forma de trabajar del tiro con arco en Corea del Sur, en este caso? Sí, nos tocó un campamento, me tocó un campamento, si no me equivoco, fue en 2007. Y estuvimos, no sé exactamente cuánto tiempo estuvimos, pero estuvimos en Seúl. Y ahí, hablando de ciencia, sí nos tocó que nos llevaron a esta, pues Corea tiene una fábrica, en Corea hay una de las fábricas más grandes de arcos. Entonces, ellos tienen pues nos llevaron a toda esta parte donde hacen las pruebas de las ramas, de ver los tipos de materiales que tienen que usar. También nos tocó yo creo que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer esto, que eran las grabaciones de estas, no sé cómo se llaman, pero con slow motion, como para detectar así como los pequeños errores, así como que pueden ser milésimas, de que mueves la mano, que tú estás abriendo la saltada, y eso se puede traducir, o sea, de ser un 10 puede ser un 8, dependiendo, un 9, dependiendo de qué tanto, de tu arco, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Pero al final ese tipo de análisis, de analizar toda tu técnica, de si estás moviendo el codo diferente, yo creo que esa fue la primera vez que tuve el contacto, o como que realmente asimilé que el tiro con arco era pura física, más que nada, ciencia en general, pero física. Entonces de ahí fue cuando me empezó como a llamar más la atención esta parte de, oye, está padre, ¿no? Que de alguna manera, que en aquel entonces pues yo no iba a la escuela, pues desde que de alguna manera puedes explicar esto. Sí. Sí, es que entonces, sí me llama mucho la atención eso, te lo juro. Y por el lado de lo físico, ¿no? Porque me acuerdo que yo te veía en el Facebook y de pronto hay comentarios de física, y siempre me quedó la onda en la cabeza porque, por lo menos, digo, yo no soy muy rollo científico, lo acepto, ¿no?
pero sí me he dado cuenta de que, pues sí, todo eso lo tiene el tiro con arco, ¿no? Y veía y siempre tenías inquietud de platicar contigo, ¿no? De todo ese rol, esa relación que podías tener tú, esa visión que podías tener del tiro con arco en la ciencia. Creo que una vez voy a buscar, porque estoy segura que una vez, no hace mucho, compartí, era un artículo en el que hacían este análisis de todo de análisis de energías en el arco, de cómo es que se transfieren las energías para que la flecha, para poder disparar la flecha y todo. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar, porque yo lo leí y dije, está súper interesante. Y al final hay mucha gente que todavía, o sea, con todo el que decimos que como el rollo o la parte de que la gente está más al tanto de que todo está relacionado con la ciencia, todavía hay gente que dice, ni al caso, ¿no? O sea, no soy muy mal en matemáticas, pero poco a poco uno se va metiendo y pues vamos entendiendo que estamos rodeados de física. Sí, total. Y de hecho todos los deportes, ¿no? Lo padre también, ¿no? Yo nunca vi, cuando me estaba preparando para los Juegos Olímpicos en Río, yo me acuerdo mucho que ahí mismo, en todo este rollo de la producción, estaban comentando que iba a haber como esta aplicación en la que te iba a decir así en tiempo real, por ejemplo, cuando le daban la patada al balón, o sea, qué tan fuerte le dio la patada al balón, cómo va girando la velocidad angular de la pelota, o en el voleibol. Se supone que ese era un prototipo, yo no sé, al final de cuentas yo creo que no sé si fue posible. Yo nunca lo llegué a ver así como en tiempo real, o en vivo y en directo, o en la aplicación, pero yo me acuerdo mucho que en Río estaban, como que ese era uno de los planes, y yo decía, a lo mejor para Japón lo tienen, pero pues no he visto nada, no te digo, aquí ha sido muy difícil ver por deporte. Sí, pero a lo mejor en algún futuro... A lo mejor en algún futuro va a venir algo así, ya para los siguientes Juegos Olímpicos, a lo mejor unos dos ciclos más o algo así, ya vamos a tener algo más elaborado. Sí, seguramente, porque de hecho ha evolucionado todo, digo, en lo que son los Juegos Olímpicos, desde los deportes hasta lo que es la misma organización. Ya lo que vemos ahora, por ejemplo, el ver, ahorita por ejemplo en YouTube hay varios canales precisamente donde están transmitiendo todo eso, ¿no? Algo que antes no se podía hacer, era, igual nada más te casas con una televisora y ya, ¿no? Una u otra, ¿no? Que todavía pasa aquí en Estados Unidos. Todavía pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, ¿no? te digo que lo peor, o sea, lo malo de las transmisiones de Latinoamérica, o las transmisiones que están en Latinoamérica, pues todo está geopolitizado, entonces tienes que tener una dirección IP de por allá para poder verlo. Si no, no puedes. O sea, no importa que tengas la suscripción, puedes ver pues, lo grabado, ¿no? La repetición, pero no puedes ver en vivo el deporte. Eso es lo que más me ha fastidiado aquí. Sí. Y ahorita aquí tenemos esa ventaja que lo podemos ver en varias partes, ¿no? Pero fíjate que viendo en varias, precisamente el día de hoy, hubo una noticia. Tal vez no va a salir tantito del tema del tiro con arco, pero te lo pregunto porque en algún momento fuiste deportista de alto rendimiento, ¿no? El tema de Simone Biles, que ahora, pues tuvo que, bueno, en la madrugada de aquí del continente americano, se desarrolló la competencia de equipo femenil de gimnasia artística, y pues quien se veía que iba a ser la máxima estrella de los Juegos Olímpicos, Simone Biles, definitivamente se tuvo que abrir, decir, yo no puedo competir más, ya el estrés que estoy manejando es tan alto que ya me está afectando en la salud, no solo física, por tal vez algún movimiento que vaya a caer mal por la desconcentración, sino ya un tema mental. ¿Qué sentiste tú como deportista, ex deportista, pero pues tienes esa formación, al escuchar que una gimnasta de este nivel, que vamos, es conocida, es mediática, ¿no? Pero quién sabe cuántos deportistas estarán viviendo esta situación? ¿Qué sentiste al saber que Simone Biles se retira de los Juegos Olímpicos? Pues como todos yo creo que sorpresa, porque al final de cuentas, pues como dices, ¿no? Era la que se esperaba que iba a ser la máxima estrella de estos Juegos Olímpicos, especialmente en Estados Unidos, ya que pues, no está Michael Phelps, no tienen como a uno como otras ediciones pasadas, ¿no? Que siempre ya era al que esperabas. Entonces, esa era ella, ¿no? Es ella todavía, yo creo, de cierta manera. Pero la parte mental, la verdad, no sé, no quiero decir que no me sorprende, porque la verdad, sí, al final como atleta de alto rendimiento estás expuesto, cargas con un estrés todos los días, porque no es solamente estoy en Juegos Olímpicos, sino es ya todo lo que traes de tanto tiempo de entrenamientos, de sacrificios, de dejar de hacer cosas, y por ejemplo en gimnasia, que yo supongo que los entrenamientos deben ser mucho más extremos que en tiro con arco, la dieta que tiene que seguir también tiene que ser mucho más extrema. Pues es triste escucharlo, pero al final también creo,
porque últimamente hemos escuchado más casos de que los atletas dicen, sabes que ya no puedo mentalmente, ¿no? Pero yo creo que en parte tiene mucho que ver esta parte de que ahorita toda la información está tan a la mano y pasa algo y a los 5 segundos ya todo el mundo se enteró. Entonces, yo creo que eso es lo que le añade una presión extra a alguien como Simone Biles o a alguien, no tienes que ser Simone Biles, yo creo que cualquier deportista de alto rendimiento en estos momentos. En mi caso, yo cuando estaba en no existía, no existía esto de las redes sociales iban empezando, nadie sabía que se hacía viral o no, o sea, no era tanto o sea, sí pasaba que tenías a los reporteros por X o por Y razón atrás de ti, sobre todo la gente que te venía siguiendo, o sea, porque si era un reportero que no tenía ni de tiro con nada, te iba a decir, ¿quién eres tú? No, y todavía a lo mejor me ven y dicen, yo no sé quién es ella, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿quién es Aida Román? ¿Quién es, no sé, Mariana Vita? ¿Quién es Ana Paula? O sea, ya, a cualquier mexicano, y no solo porque pues, son parte de la selección, sino porque las ven en Facebook, porque alguien más las comparte. Entonces, yo creo que esta presión, no, ya no es solo, antes era nomás la presión como que te ponían los deportistas y que te ponían los periodistas, a lo mejor como los directivos y tú mismo, ¿no? Y ahora agrégale pues al millón de personas que te están siguiendo, que están así viendo cada paso, que no puedes asomar la nariz porque ya, y solo puedes tirar una servilleta en un lugar mal porque ya te van a decir, no, hiciste esto mal. Sí, claro. Entonces, yo creo que sí es complicado, pero pues no sé, yo no sé en qué momento entras como en este punto de hasta dónde tiene que llegar este tipo como de compartir tu vida o de que todo el mundo sepa qué estás haciendo. Es muy complicado, no sé, yo no sabría decir exactamente qué se tiene que hacer ahí, pero ahorita pues es nomás tratar de apoyar y también yo creo como gente externa o como ex deportista decir pues ojalá que descanse y que pueda regresar porque al final nadie le quita que es la mejor gimnasta, ¿no? Fíjate que yo te voy a platicar algo, ¿no? Me acuerdo que los primeros Juegos Panamericanos que cubrí fueron en Winnipeg, en el 99. Yo a esos juegos les tengo un cariño muy particular porque guardando proporciones, pero yo veía a los Panamericanos como un evento, esos del 99, ¿no? Los veía como muy, muy inocentes, por decirles ese nombre, ¿no? O sea, ves a los deportistas mezclados con la gente, no había tanto problema de seguridad, tal vez. O sea, había muchas cosas que parecía más bien de pronto una universidad nacional, una olimpiada nacional, en ese sentido, ¿no? Obviamente el evento va creciendo, ¿no? Ahora unos Juegos Panamericanos es una cosa muchísimo más grande, ¿no? Hablamos de Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, sí, conforme han ido creciendo o se ha ido dimensionando los eventos y sumando el tema de las redes sociales, como que tenemos que poner un ajuste ahí de decir, hasta aquí, como mencionas hace un momento, ¿no? O sea, hasta aquí esta presión, hasta aquí esto, porque ha estado influyendo tanto a veces la exigencia hacia el deportista, eso por redes sociales, por compromisos comerciales, por compromisos deportivos, que ponen en riesgo a su salud incluso, ¿no? Vimos en Eurocopa, ahora hace una semana, ¿no? Que se desarrolló en Europa, precisamente el torneo de fútbol, que un jugador danés se desplomó en la cancha, un problema cardíaco, ¿no? Habido en el tema, por ejemplo, del fútbol, ha habido mucha muerte súbita en los últimos años, pero en la parte de la estrella empieza a afectarle a jugadores, por ejemplo, de pronto Messi está estresado, Messi está triste, por ejemplo, ¿no? Naomi Osaka, también la tenista, también ha tenido problemas de estrés. O sea, ¿cómo encontrar esa balance, no? Porque ya se está saliendo de las manos y la exigencia que se tiene por todos los compromisos. Pero además, si les sumamos, como dice, las redes sociales, que a veces son extremadamente crueles, pueden afectar a una persona que no deja de ser un ser humano, un deportista. Sí, exacto. Y sobre todo yo creo que a veces lo que se nos olvida es que los deportistas están ahí no porque alguien los puso o los quiso poner. Ellos empezaron en ese deporte porque les gusta, porque lo disfrutan o lo disfrutaban en su momento, ¿no? Entonces yo creo que el hecho como deportista de pensar que dejaste de disfrutarlo por lo que quieras, ¿no? Por todas las presiones que tienes, pero ya no disfrutas lo que haces. Yo creo que eso es lo que puede generar como el shock más grande, como ese problema como mental más grande de decir, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si ya no disfruto, si ya llego al campo de tiro y pues ya no me tiro porque tengo que tirar, pero ya no quiero.
porque llegas y ahí tienes a alguien esperándote y luego que tienes que hacer un comercial o no sé, vete a saber, o llegas a una competencia y ¿cuántas medallas vas a ganar ahorita? Ah, vas a ganar la de oro, ¿verdad? Y no ganaste la de oro, ¿por qué no ganaste la de oro? O sea, son ese tipo de cosas que son difíciles, o sea, que pasan, que estamos tan acostumbrados, sobre todo yo creo muchos periodistas están hay muchos periodistas, la verdad, que sí hay que decirlo, que a veces llegan pues con la espada desenvainada, ¿no? Te fue mal, te fue bien, felicidades, te fue mal y ahí mismo pueden arrasar contigo, ¿no? Y yo creo que eso antes a lo mejor no se veía tanto, pero siempre ha existido, pero ahora es más por las redes sociales. Entonces, yo creo que ahorita debe de ser un poco como el de los dos lados, yo creo, de las dos partes, tanto deportistas como periodistas y personas en general, también la gente que nomás comparte en redes sociales, como dar un paso atrás y decir, a ver, espérate, ¿no? Esto, pues no le fue bien, da tu comentario, pero no tienes por qué ser agresivo, o puedes hacer una pregunta sin ser agresiva, y el deportista también puede contestar, porque a veces hay deportistas también que sienten que a lo mejor el periodista no está siendo, ¿cómo se dice?, agresivo, pero ellos sienten como una agresión, entonces responden a la defensiva, ¿no? Entonces yo creo que todas las partes tienen que trabajar porque por el bien al final del deportista, yo creo que al final, y del deporte en general. Oye, tu visión hacia los deportistas, más bien hacia los reporteros, a la gente que se dedica al periodismo deportivo, ¿cambió de alguna forma con tu experiencia como analista en los Juegos de Río? Sí, fíjate, o sea, yo entendí la parte, sobre todo cuando, por ejemplo, que está un deportista solo y que tienes que andar corriendo de sede en sede y que a veces es nomás rápido esto y que, o sea, las preguntas a lo que vas y bueno, pues gracias, bye. Y a veces espérame, ¿no? O sea, a veces yo siempre antes pensaba de, ay, pues que se esperen tantito, apenas acabo de terminar, no sé qué, pero después uno entiende, pues dices, es que ellos están corriendo más que uno, porque al menos, por ejemplo, uno llega a su competencia se va y ya te vas a dar la vuelta, a descansar, y ustedes están todo el día para arriba y para abajo, que si la sede te queda 2 horas, tienes que ir para allá y luego regresarte, y luego los horarios también, y eso lo vi mucho, me acuerdo mucho de mi compañero Arturo Rivas en Río, que él estaba conmigo y no me acuerdo qué pasó, fue como una parte de a la hora que hicieron como los horarios, a él le tocaba, o sea, le tocaba hacer el tiro con arco conmigo y al mismo tiempo le tocaba transmitir el básquet o algo así, no me acuerdo exactamente qué era lo que él tenía que narrar también. Pero el tiro con arco ya ves que nosotros estábamos en el Zambódromo y lo otro era en la villa. Entonces él estaba ahí, empezó ahí conmigo y le dijeron, pues él estaba así, pues a ver qué hago, ¿no? Porque creo que o sea, la transmisión de tiro con arco estaba bien temprano, a las 9 de la mañana y a la hora de la hora se terminó, o sea, en la tarde, para la serie, la sesión de la tarde se tenía que ir. Y pues a ver, ¿no? A lo mejor se ajusta, así que pues a la hora de la hora, pues no, pues tuvo una adiós, Janet, bye. Y pues se fue y yo así de, claro. Sí. pero ahí entiendo, porque al final él así de, pues, imagínate también, porque también en este caso de él como narrador, pues no solo era que tenía que ver los partidos de tiro con arco, que era lo que venía, sino también ver lo del match que iba a hacer, que iba a narrar, que sí, que jugadores, y todo este research que tienen que hacer así como para tener, oh no, esto y en tal año. Yo decía, yo siempre había pensado, qué buena memoria tienen, pero nadie se puede, bueno, yo creo que algunos sí se pueden saber todas las cosas, pero yo no me podría memorizar tantísimo detalle, especialmente de deportes tan diferentes, pues, el básquet, el tiro con arco, el fútbol, el badminton, o sea, saber de todo es muy complicado, o sea, es imposible, yo creo, casi. Yo creo que son al menos unos cuantos los que pueden saber de todo. No, pero qué bueno que viste ese ángulo diferente, porque sí, a veces, digo, uno como reportero no puede estar del otro lado como deportista, pues ya se nos fue esa época, ¿no? ya es imposible, ¿no? Pero ustedes para acá también saben, porque sí, yo creo que se aprenden de las dos partes. Igual también uno conviviendo con un deportista, en este caso seguramente, si tu compañero Arturo Rivas, es verdad, mencionaba, él debe haber aprendido muchas cosas de ti, seguramente, ¿no? O sea, esa retroalimentación entre las dos partes cuando van en esa misma dirección, sin duda se aprende, ¿no? Oye, Janet, fíjate que nos está quedando ya poco tiempo, pero a ver si hay más saludos aquí, más mensajes, igual si quieren preguntar algo, a mí igual Beto Vargas, que cuando nos visitas en Arizona, aquí tienes tu casa, ahí dice.
Entonces, Muchas gracias. sí, ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Oye, ya para empezar así a darle este ritmo final, han sido unos juegos totalmente atípicos por todo lo que se le queda ver, ¿no? Pero ¿qué sientes tú que va a ser el mayor aprendizaje o la mayor, el mejor saldo, digamos, el saldo a favor que puedan tener los Juegos Olímpicos de Tokio ya cuando finalicen, dentro de todo este entorno tan complicado de la pandemia que pues, ha orillado a que no haya extranjeros viajando, que no haya público en los escenarios, que se hayan hecho estos juegos en una época y en un país en el que pues realmente mucha gente no los quería, pero que además también hay un tema ahí de que, bueno, pues hay un tema de salud bastante fuerte. Entonces, ¿cómo sientes tú que puede llegar a tomar o cómo se puede llegar a definir los Juegos de Tokio 2020, ¿no? Bueno, como lo mencionas, ¿no? Definitivamente no todos atípicos desde antes de empezar, desde un año antes, pero sinceramente yo creo que yo creo que estoy dividida, porque como deportista yo siento que se tenían que hacer, porque a mí no, me parecía un tanto, no sé si decir injusta es la palabra, pero pensar en que los atletas estuvieron 4 años entrenando para eso y que de repente sea, no, pues espérate otros 4, o sea, ¿cuántos atletas en esa posible decisión, en el caso de que se hubiera dado, hubieran dejado el deporte o no hubieran ido a Juegos Olímpicos nunca o hubieran perdido sus primeros Juegos Olímpicos después de haber estado entrenando? O sea, yo veo esa parte como deportista, la parte en la que dejas muchas cosas por entrenar, por darlo todo, por llegar al nivel que tienes que llegar. Y en ese entonces, por ejemplo, en el año pasado, cuando pasó toda la pandemia, ya había muchos deportes que ya tenían plazas, ¿sí? No todas las plazas, pero ya había algunas plazas repartidas para Tokio. Entonces, en esa parte yo siento que lo que nos dejaría Tokio como deportistas es al final, el sí se pudo, el que puedes luchar entre todas las adversidades y llegaste, sobre todo medallistas. Yo creo que va a ser yo creo que cada quien va a tener algo particular que decir a la hora de cómo vivieron su cuarentena. Aunque la gente diga, o sea, todos estuvimos encerrados, sí, pero como deportistas, o sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo entrenaste? Todo lo que tuviste el estrés, más estrés, yo creo que pudiste haber estado cargando por decir, a lo mejor no tengo todo lo que necesito para entrenar aquí, voy a hacer lo que pueda, porque la mira seguía siendo Tokio, porque al final nunca definieron, siempre estaba como en veremos, ¿no? Sí dijeron que no se iban a hacer en el 2020, pero desde el principio dijeron, pero a lo mejor el año que entra. Y nunca, yo creo que yo nunca vi la opción, a lo mejor yo estoy mal, pero yo nunca vi la opción de que los iban a cancelar por completo. Y entiendo la parte también de la gente, sobre todo la gente en Japón y bueno, la gente que tenía que viajar, pues la parte de viajar, del miedo, porque pues no vamos a saber qué pasó hasta o sea, qué tan malo puede ser con todo esto de la pandemia y con estas nuevas variantes en el aire, de las nuevas variantes del virus. No vamos a poder saber qué tanto va a afectarnos, sobre todo en el parte de contagios. Y ahí puedo decirle de mi experiencia personal, por ejemplo, yo no he viajado a Hermosillo desde diciembre del 2019. O sea, yo no tengo ya 1 año y medio sin ver a mi familia y simplemente es por eso, porque aunque yo ya estoy vacunada, ellos ya están vacunados, yo no quiero, pues no, de alguna manera no quiero como arriesgarlos. O sea, sí me muero por darles un abrazo, por estar con ellos, por tomarme un café, por lo que quieras, por comer un caldito de caguamanta. pero al final eso, pues no voy a arriesgarlos, al menos no hasta estar un poco más segura. Entonces estoy dividida en esa parte, ¿no? De saber qué es lo que pueden dejar Tokio. Yo creo que esperemos que al final en la parte de contagios y en la parte de todo eso, yo lo que he escuchado es que han estado así como que en Tokio la gente que está yendo a los Juegos Olímpicos que están así súper estrictos. No sé qué tan cierto sea. Yo vivo en Texas y nosotros aquí no existe el COVID desde septiembre del año pasado. Entonces, fíjate que aquí te voy a quedar, ya nos quedan como unos 3 minutos más o menos, pero fíjate, te voy a acercar un poco a tu casa, ¿no? Aquí, Giovanna Andrea García Monge, hermosa mujer con una gran trayectoria de preparación. Te mando un abrazo muy fuerte, hermana. Siempre tu fan. Hay un mensaje que te manda tu hermana. No sé, yo visto, te extraño mucho. Bueno, pues un mensaje para acercarte un poquito a casa y pues ojalá que pensando que pronto puedas venir a Hermosillo, ¿no? Y pues Janet, te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado estos minutos, de verdad que pues temas bien padres. Yo siempre tuve el tema
en la plática, ¿no? Lo de la física del tiro con arco, y qué bueno que lo tocamos. Esperemos que sigamos teniendo ese contacto y seguir platicando un poquito de todo eso, porque creo que van a haber algunas cosas que podemos seguir, pues, no sé, tal vez creando una retroalimentación que, pues, pueda crear un buen contenido periodístico combinando esas partes, ¿cómo ves? Sí, por supuesto. Yo siempre encantada de platicar contigo. La verdad, yo, pues, de todos los reporteros que llegué a conocer en mi corta carrera de deportista, siempre tengo muy buenos recuerdos de ti Bueno, y gracias. pues, pues sí puedo decir de una vida conociéndonos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí sabes que aquí andamos para lo que se ofrezca. Perfecto, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, y que ojalá que pronto nos podamos ver. Y bueno, pues, pues invitarte a que nos sigas en estas transmisiones que vamos a seguir haciendo, igual a toda la gente que nos está, que se conectó para esa transmisión, que fueron pues algunos, ya esto por supuesto se cae en la página de Grada Norte, y después vamos a subirlo a la página de YouTube de Grada Norte también para que la sigan viendo esta entrevista. Ya después, muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, igualmente, y estamos pendientes. Te voy a mandar el artículo Sí, de física, de la física del tiro con arco. Estaría para, podemos hacer algo interesante, hay un reportaje o algo, ¿no? Amigo, pues muchísimas gracias a Karim Villela, que está llevando la producción. Soy José Luis Baja y los espero este jueves vamos a tener Hotel Butaca 2014. Vamos a hablar un poquito de béisbol porque ya va a empezar la participación mexicana precisamente en este deporte ahí en Tokio 2020. Bueno, que tengan un gran día y pues estaremos ahí en contacto en esas próximas emisiones, y sigan nuestras redes sociales y gradanorte.mx. Gracias, que tengan un buen día a todos. Bye. Hasta luego. Bye, bye.